Hola, estás en Emilius VGS. Por fin traigo en mi canal un tutorial sobre Effect House, la plataforma para crear filtros en TikTok. Hoy hablaremos sobre la plataforma en sí, las formas que tenemos de crear y haremos un filtro simple para que aprendas desde el inicio. Por supuesto, todos mis archivos estarán en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Por cierto, si ven cierto lag en la forma de cómo se ven los videos, es porque he trabajado en una Mac en la nube. Es un proceso distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, si quieren que les explique cómo hacer esto, será ya para otro video. Pero si les gusta este video, por favor, dale like y así sabré que podré generar más contenido relacionado a este. Así que continuemos. Para instalar Effect House, debemos ir a su página oficial y descargarlo en las dos opciones disponibles. Recuerda que por ahora solo funciona para Mac. Sigue todos los pasos que te indican. Al abrirlo verás esto, una pantalla con plantillas y opciones de trabajo. Por cierto, estas son las plantillas actuales. Tenemos Hand Gesture, que es un proceso más complejo si eres nuevo en el tema de la realidad aumentada. Este permite agregar elementos en puntos específicos de la mano. Luego estará Cloth Try On, que al parecer es una plantilla sencilla para agregar ropa en el cuerpo. Seguido vemos efectos para el rostro, plantillas donde un personaje 3D sigue nuestro movimiento, plantillas para jugar con audio y para realizar el famoso efecto random. Nosotros vamos a crear un proyecto desde cero. Esto es lo primero que veremos. Al centro estará la escena. Luego a la izquierda está la jerarquía de trabajo, donde aparece por default cámara y luces. En esta parte podemos agregar nuestros objetos. Para la escena, para recrear elementos 2D como imágenes, para utilizar archivos 3D predeterminados. También podemos agregar trackers. Effect House tiene por el momento trackers para la cabeza, el cuerpo, las manos y para la generación de Word Effects. Si queremos ser más precisos, podemos agregar objetos para el rostro, como Face Mask, Eye Color, Face Stretch, entre otros. Estos nos brindan un gran atajo para crear efectos simples de manera rápida. También podremos crear Post Effects, como utilizar filtros visuales de todo tipo, y el ya conocido Bling. Por último, nos encontraremos con la segmentación, que aquí Effect House se luce con bastantes tipos de segmentación para crear filtros interesantes. Y al final encontraremos la opción para agregar audio. Abajo en Assets aparecerán nuestros archivos que importemos como Mesh, materiales, y aquí pueden ver la cantidad de segmentaciones que les comenté. Esto para mí es uno de los puntos más atractivos de la herramienta. También nos permite importar diferentes elementos como Cube Map, Texture Sequence, Face Binding y mucho más. Al lado derecho estará el video preview, donde podemos cambiarlo fácilmente haciendo clic aquí arriba. Hay varios tipos de videos a probar. Y ya en este lado aparecerán las propiedades de los elementos elegidos. Ahora lo comprenderás. Selecciono la cámara principal y veremos sus propiedades. La capa en donde trabaja, el render texture, el tipo de cámara, el punto de vista, la profundidad, entre otros factores. Inclusive acá abajo podemos agregar más componentes a la cámara. Por ejemplo, aquí podemos agregar Post Effects. Eso justo lo veremos más adelante. Mira todas las opciones que trae. Bueno, ahora vamos a trabajar en nuestro primer efecto. Crearemos un filtro donde las personas pueden utilizar una corona. Para eso debemos entender el principio básico, que es utilizar un head tracking. Felizmente, Effect House tiene una documentación completa, donde encontraremos información, tutoriales y archivos de descarga. Nosotros tenemos que saber cómo importar adecuadamente objetos 3D. Effect House nos permite usar archivos FBX, GLB y OBJ. Ten en cuenta el nivel de triángulos a utilizar
y el peso del propio objeto 3D. En este link también nos explicará sobre el uso de los materiales, el rigging y la animación. Y por supuesto también nos explican cómo exportar tu trabajo 3D según la plataforma que uses. Vemos a Maya y también a nuestro querido Blender. Ahora, teniendo claro cómo trabajar, vamos hacia Sketchfab. Para este tutorial busco una corona low poly porque quiero algo ligero y de pocos triángulos. Creo que encontré el indicado. Demos las gracias a este usuario que nos permite seguir avanzando con este tutorial. Justo podemos exportar su archivo en formato FBX. Esto es ideal. Vamos hacia Effect House. Creamos un proyecto nuevo. Por cierto, Effect House nos permite trabajar con Visual Scripting. Eso lo veremos en otro video. Lo primero que haremos será agregar un Head Tracker. Este contendrá un objeto llamado Head. Si vemos sus propiedades, entenderemos que este tiene un occluder. Por eso no lo ves en el video preview, pero sí está en la escena. Incluso podemos moverlo. Crearemos un material. Este será Unlit. Y este le pondremos un color muy llamativo, como el rojo. Y luego cambiaremos el material del head por nuestro nuevo material. Y listo, ahora comprendemos mucho mejor cómo funciona la oclusión dentro de Effect House. Es más, puedo cambiar el video preview para ver cómo funciona en movimiento. Bueno, regresemos a la normalidad. Lo que agregaré ahora será nuestra corona. Aceptamos todos los mensajes que aparecen. Y vemos que hay varios archivos en Assets. Busco el nombre de mi archivo y su mesh. Y lo arrastro hacia Head. Ya estará nuestra corona dentro de la escena. Solo falta hacer ajustes de escala y de posición para verla adecuadamente. Mira cómo funciona la oclusión. Simula el realismo. Nuestra corona debe dar la apariencia que de verdad está bien puesta encima de nuestra cabeza. Perfecto. Si queremos, podemos ir al material de la corona y cambiar su apariencia. Yo voy a modificar el aspecto metálico. Y también le cambiaré su color. Ahora quedó mucho mejor. Por último, agregaremos un Post Effects. Específicamente usaré Post Process. Aquí veremos varios elementos. Usaré Bloom para tener brillo. No te preocupes que podemos ajustar. Ahora vamos a probarlo. Para eso le damos clic a Preview in TikTok. Se nos aparecerá un código QR. Vamos hacia nuestra cuenta de TikTok. Y en la parte donde usamos para agregar personas, escanearemos el código QR. Acá estamos. Mira cómo funciona nuestro primer filtro. Este bloom está muy fuerte, pero en cierta forma me gusta cómo se ve en conjunto con nuestra corona. Seguiremos ajustando. Cambio el Post Process. Borro Bloom y usaré otro nuevo.
como vintage. Ajústalo a tu criterio. Y vamos a probarlo nuevamente. Este me gusta más. ¿Qué te parece a ti? Date cuenta que hemos creado este ejemplo en pocos pasos. Este efecto vintage le agrega un estilo de cuento infantil. Al ser un tutorial de iniciación, quise hacer un resumen de su plataforma y mostrarte cómo crear tu primer filtro. Si tú ya has usado otros programas como Inspire AR o Lens Studio, te será mucho más fácil entenderlo. Ya sabes que si quieres que siga generando contenido sobre FedHaus, déjame un buen like y suscríbete. Y además también comenta, ¿cuál será el siguiente contenido que quieres que haga? También escríbelo en la caja de aquí abajo. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.